Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio resuelto. Y el ejercicio resuelto, que ya hemos visto algo muy parecido, muy similar. Dice así, dice, activa el funcionamiento de la animación y observa cómo cambian las variables del gas cuando entra más gas en el recipiente, que se mantiene a temperatura y volumen constante. ¿Puede establecer una relación entre la presión y el número de partículas? Bueno, pues vamos a ver, vamos a intentar entender este sistema, ¿vale? Bueno, aquí tengo yo un conjunto, un gas, con unas partículas que de momento permanece constante, de momento. Luego van a abrir por aquí y estas que están aquí contenidas van a entrar dentro. Tengo una presión, que son 100 milímetros de mercurio. Tengo una temperatura, que son 300 Kelvin, ¿vale? Y un volumen de 10 litros, ¿vale? Y me dice que active el funcionamiento y observe cómo cambian las variables cuando entra más gas en el recipiente, que se mantiene a la temperatura y volumen constante. Es decir, que la temperatura se tiene que mantener aquí a 300 grados Kelvin, a 300 Kelvin, mejor dicho, a 300 Kelvin. Y el volumen es constante, luego permanecen constantes la temperatura y el volumen. Bueno, pues van a entrar las partículas y me están diciendo que van a entrar justo el doble. O sea que aquí hay las mismas que aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a mostrar la información y vamos a intentar activar. Vamos a activar esto. Empiezan a salir y ¿qué es lo que vemos? Pues que ahora ha aumentado aquí el número de partículas. Bien. Y ahora, al aumentar el número de partículas, la pregunta es, ¿habrá más o menos choques que antes? Habrá más choques. Y al haber más choques, ¿qué es lo que le pasa a la presión? Que la presión aumenta, ¿vale? La presión aumenta. ¿Y cómo aumenta la presión? Pues fíjense, la presión ha aumentado, ha pasado de 100 milímetros de mercurio a 200. O sea que si tenemos el doble de partículas, manteniendo el volumen y la temperatura constante, la presión se hace el doble, ¿vale? Pero bueno, esto también se podía ver desde aquí, ¿vale? Si mantengo la temperatura constante y el volumen constante, si yo aquí multiplico por 2, es decir, hago el doble de partículas, para que esto no cambie, la presión se tiene que hacer también ¿quién? El doble. O sea, que si aquí se multiplica el número de partículas por 2, la presión se hace el doble. ¿Por qué? Porque esta V y esta T y esta R, no olvide, esta R es constante siempre. Pero en este ejercicio concreto me está diciendo que el volumen es constante y la temperatura como es constante. Luego, si esto se hace el doble, la presión P1 se tiene que hacer también ¿quién? El doble, ¿vale? Y efectivamente es lo que pasa aquí. Es lo que pasa aquí. Ha aumentado el número de partículas, entonces la presión se hace el doble. Y ahora que vamos a hacer lo inverso, vamos a disminuir las partículas. Las partículas de alguna manera vuelven a entrar. Y entonces, ¿qué le pasa? Que las partículas se han hecho la mitad y la presión se ha hecho la mitad. Manteniéndose constante ¿quién? La temperatura y el volumen, que son 10 litros. Claro, nos volvemos a ir aquí. Si las partículas se hacen la mitad, la presión también será ¿quién? La mitad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no olviden que la R es constante, la T es constante y la V es constante en este ejercicio en concreto. Luego, si esto se divide por 2, pues esto también se tiene que dividir por 2. Es evidente, ¿vale? Muy bien, es evidente. Muy bien. Aquí nos lo explican. Dice, si el número de partículas n pasa a ser el doble, es decir, a ser 2n, pues ¿qué ocurre? Que la presión también se duplica. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues claro, porque cuando entran aquí las partículas, con la misma temperatura, el mismo volumen, ¿qué es lo que ocurre? Se multiplica el número de choques, hay muchos más choques. Al haber más choques, hay más presión. Es decir, las dos magnitudes son proporcionales. Puedo decir que P partido por N es igual a constante, o que N partido por P es igual a otra constante, distinta. Esto sería constante, pero otra. Y fíjense que esa P partido por N es constante, ¿por qué? Porque si yo paso esta N aquí, y este T1 aquí, y este V1 aquí, pues lo que me queda que P partido por N es igual a R por T1
partido por V1, pero R por T1 partido por V1 todo es constante. O sea que P partido por N es constante. Y sale de aquí, ¿eh? Yo le pongo a ustedes como ejercicio que lo demuestren. Y para demostrarlo lo único que hace, este que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Y esta R permanece y este N1 pasa para acá. Entonces me queda que P1 partido por N1, P1 partido por N1 es T1 por R partido por V1. Pero T1 por R partido por V1 todo es constante. ¿De acuerdo? O sea que vemos cómo esta relación la podemos obtener de la ecuación que hemos visto anteriormente. Lo importante es el número de partículas del gas, no el tipo de gas, ¿vale? Por esta razón, si dos recipientes de igual volumen y a la misma temperatura marcan la misma presión, es porque contienen igual número de partículas, que como son tan pequeñas no nos podemos contar, ¿vale? Bueno, en realidad esto es un ejercicio que para explicar un poco la hipótesis de Avogadro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto terminamos esta pregunta.